Hola, Alfredo, Hola, muy buena. muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta maratón de expertos. Y nada, pues hoy estás aquí para contarnos un poco sobre la importancia de la resiliencia en los emprendedores, ¿no? Entonces, que tú has sido emprendedor toda tu vida, ¿no? Y has tenido que sufrir mucho Mucho. este duro camino de emprender, pues sabes mucho, ¿no? De esa capacidad de resistir. Entonces, pues nada, cuéntanos qué nos puedes transmitir en cuanto a este tema. Bueno, yo creo que emprender per se es sufrir. ¿Y por qué sufrir? Porque un empresario al final lo que hace es ha detectado una oportunidad, una necesidad en el mercado que no está cubierta y eso significa que normalmente nadie ha pasado por ahí antes. Entonces, nada más que si nos fijáramos en que en un imaginario explorador que entra en una selva y pues tiene que sacar un hacha, una espada o un machete para ir cortando la hierba que hay por delante. ¿Por qué? Porque nadie ha pasado. ¿Cuál es el gran problema? Que como nadie ha pasado por ahí, nadie sabe a lo que te vas a enfrentar. Y está lleno de incertidumbre. Entonces, desde el punto que hay incertidumbre como tal, tú ya tienes algo que tienes que contrarrestar de alguna manera. La incertidumbre primera de cualquier proyecto, da igual dónde estemos, da igual si es tecnológico, si no es tecnológico. Entonces, lo primero es, me gustaría hacer hincapié que es sufrir porque hay incertidumbre metida dentro y como no sabes a lo que te vas a enfrentar, normalmente cuando te llegan cuestiones que tú no te las esperas porque no has podido imaginarlas, no tienes todas las variables contigo, pues se pasa mal. Se pasa mal porque no eres capaz de anticiparse a ese futuro que viene incierto. Y ahí es donde entra no saber cómo van a reaccionar tus clientes, no saber cómo van a reaccionar tus potenciales clientes, no sabes cómo van a reaccionar tus proveedores, no sabes cómo van a reaccionar tus trabajadores, tu flujo de caja, etcétera, etcétera. Entonces, para mí sí sería eso un punto importante. A ver, el sufrimiento que te da la incertidumbre y todo lo que tienes que acometer. ¿Vale? Ese sería para mí uno de los puntos fundamentales para entender. El que vaya a emprender va a sufrir y para eso ya te lo da, tienes que tener una capacidad. Entonces, para mí ese sería uno de los puntos a tener. Claro, lo segundo que va ligado a eso, tú tienes que... Lo importante aquí, Alfredo, es que es saber que no todo el mundo, si eres capaz de emprender, ¿no? No todo el mundo está hecho para emprender, ¿no? Entonces, a veces esto es un poco como tener hijos, ¿no? Que todo el A mundo te lo eso te lo cuenta iba como, a unir. parece muy bonito desde fuera, pero luego hay que sufrirlo y hay que estar preparado para ser padre, ¿no? Pues aquí también, ¿no? Entonces, hay una primera autoevaluación que debía hacer cualquier emprendedor antes de emprender y decir, esto no va a ser un camino de rosas, esto va a ser difícil, ¿no? Tengo Ahí la es donde capacidad de sufrir. has dado el paso perfecto para introducir el segundo punto clave que para mí es y que quería pues, compartir con todos vosotros, que no es otra cuestión que la fortaleza. Tú tienes que tener una fortaleza mental a prueba, vamos, ríete tú de las fortalezas mentales que podríamos imaginar en otros ámbitos de la vida. Pero la fortaleza mental que tiene que tener un emprendedor, un empresario que empieza y que se tiene que enfrentar a tantos problemas es sobre todo aislarte del entorno. ¿Por qué? El entorno es puede llegar a ser o puede tender a ser muy negativo, especialmente en un ámbito como el hispano que estamos y especialmente si nos circunscribimos al ámbito de España, cuando tú estás rodeado. Voy a dar un par de datos que normalmente la gente desconoce. Solamente el 2% de personas contratamos a otras. Es decir, tú coges el 100% de la población, solamente el 2% contratamos a otras. Si eres autónomo pues, y lo sumas a este tanto por ciento, pues solamente aproximadamente 9 de 100 estamos, digamos, batiéndonos el cobre por nosotros mismos. Claro, eso tú ya tienes un entorno que no está rodeado de iguales. Estás rodeado de gente que tiene un sueldo, estás rodeado de gente que trabaja, que el Estado es el que le paga.
Entonces, ante eso, ante esas adversidades que decíamos, de esa incertidumbre que te va, frente a la certidumbre que estar trabajando por otro lado, tienes que tener la fortaleza mental de mirar al de al lado y decir, bien, bien, yo sigo mi camino. Claro, tienes que tener una confianza en ti mismo bárbara, en tu proyecto bárbara, además de tener el capital necesario para eso, esa resiliencia que hay, tiene que ver, no solamente mental, sino que tiene que ver con el capital que tienes. Pues tienes que ser estoico, tienes que ser cuantos mayor seas capaz de vivir con menos, mayores posibilidades de éxito va a tener de resiliencia. Si tú, para ser feliz, necesitas comer todos los fines de semana fuera, pues lo mismo, el emprendedor no eres tú. Emprender significa, en esa resiliencia, está muy ligada al sacrificio, al coste de oportunidad. Prefieres estar emprendiendo que no en la calle disfrutando. Claro, eso si tienes familia, si tienes pareja, pues eso son cuestiones muy importantes. Entonces, para mí esa sería la segunda de las claves, la fortaleza mental barra económica que un empresario tiene que tener. Y para mí, una tercera, que son por dar 3 espacios vitales, y como me consta que aquí gran parte de la audiencia es digital, sí me gustaría compartir, vivimos en un mundo que está mediatizado por la ley de rendimiento acelerado. Esto no para, esto cambia, esto tienes que tener, es como si viene una ola. A gran parte de la gente nos enseñaron a hacer muros y de repente dice, pero si es que eso es una habilidad que ya no forma parte de este mundo. Y viene esta ola, usted lo que tiene que aprender es a surfear. Aquí nadie le está exigiendo que sea el campeón de windsurf. No, usted surfee nada más. No, que no se caiga, claro. Y eso no es solamente ya la incertidumbre o la fortaleza mental para abstraerte de una opinión de un entorno, sino ahora es la capacidad continua, porque eso ya es un modo de vida. Eso es un modo de vida, es decir, si antes, pues no sé, estábamos en Internet, llegó la web 2.0, llegaron las redes sociales, llegó la Internet de las cosas, ahora toca la época de la IA y hay que empaparse de IA y hay que saber cómo cambias tu entorno y tu momento, cómo cambias de un sitio a otro. Claro, y eso no todo el mundo, Iván, está preparado para ello. ¿Por qué? Porque requiere estudio, requiere ser capaz de adaptarte en cada momento vital. Yo tengo 50 años, pero no es lo mismo cuando tenía 30. Pero es que mis hijos hoy en día, aunque dedique menos tiempo y sea más eficiente con mi tiempo, sigo necesitando estudiar cuestión que aparentemente eso con el paso del tiempo dejaba de hacerlo porque ya entraba en una meseta de, bueno, tú ya habías cogido tus grandes activos. Claro, y eso está muy bien siempre y cuando tengas empresas consolidadas. Aquellas personas que en algunos ámbitos, yo tengo empresas en algunos ámbitos, en el sector de la restauración está consolidado, pero a mí que me gusta lo digital y la marcha, ahí tú tienes que estar consolidando cosas continuamente. ¿Por qué? Porque es lo que te exige el mercado, sin más. Entonces, hasta con 50 años, vamos, y con 60 y con 70, eso va a un espíritu vital. Paréntesis, yo siempre hago hincapié, mi padre tiene 86 años y sigue trabajando. Además, tiene muy claro que quiere seguir trabajando como forma de sentirse útil en la sociedad. Pues creo que eso es un espíritu, pero esa cualidad también hay que tenerla, la capacidad de adaptación y el dinamismo que nos trae la ley de rendimiento acelerado. Muy interesante, Alfredo. Yo también sacaría un punto que muchas veces hablan los inversores y que está relacionado con esto que estás hablando ahora, ¿no? Sobre todo los primeros dos puntos, que es que los inversores siempre buscan equipos y no solo no emprendedores solitarios, ¿no? Y una de las razones es obviamente porque buscan un equipo que pueda complementarse y tener distintas, ¿no? El comercial y el técnico, ¿no? Por ponerlo sencillo. Pero también, porque esto lo he escuchado de varias gente, porque emprender es muy complicado, ¿no? Y necesitas esa fortaleza mental que has hablado y gestionar esa incertidumbre, y siempre se gestiona mejor cuando tienes a alguien con quien compartirlo, ¿no? Un equipo de 2, 3 fundadores que si simplemente estás totalmente solo, ¿no? Ante el peligro. Esto, Totalmente de acuerdo. ¿tú cómo lo has vivido? Totalmente de acuerdo. Hay diferentes tipos de socios, diferentes, muy diferentes, y evidentemente tienen que
descargar en ello gran parte de la responsabilidad, aunque normalmente siempre hay un liderazgo. Aunque sea compartido, siempre hay alguien que es el que tira más del carro. Lo que sí para mí es importante y he conocido con el paso del tiempo, porque he tenido muchos socios diferentes, es que tienes que encontrar uno que sea un igual. ¿Y un igual en qué? En sus necesidades. No es lo mismo si uno tiene que ingresar 2.000 que si uno no tiene que ingresar. Ya los requerimientos de la empresa en los primeros estadios no van a ser iguales. No es lo mismo si uno lo que está buscando es marca personal, relaciones y su mirada es a largo plazo, si uno la tiene en el corto porque lo que hay que echar una empresa a andar. No es lo mismo si uno cree que una empresa, un autoempleo, frente a otro que lo que está intentando es montar una empresa eterna, que dure siempre. Entonces, gran parte de esa resiliencia tiene que ver con tus socios, pero gran parte va a tener con tener visiones alineadas. Y creo que eso es algo que se va haciendo con el paso del tiempo y lo vas descubriendo. Yo cada día, pues, honestamente creo que voy eligiendo mejor a mis socios o te sientes atraído, no quiero tampoco parecer pretencioso, sino que te sientes atraído entre iguales y cuando tienes una edad también suficiente y una madurez que te permite entender muy bien cómo tiene que ser ese paso. Pero coincido 100% contigo, cuanto más descansa el peso de un proyecto entre más personas, mejor. Lo que pasa que si ya es difícil encontrar uno de una manera, encontrar dos no es fácil, pero sí es verdad que entre iguales al final la gente se atrae. Y yo tengo la suerte de tener un socio en este caso, en el último proyecto que tengo, excelente. Bueno, tengo varios socios, son muy buenos, pero especialmente si con alguien he concordado muy bien por esa alineación de valores y de objetivos en el corto, medio y largo plazo que ambos tenemos. Pues perfecto, Alfredo. Muchísimas gracias por tu Nada, intervención y a ti. tus aprendizajes que has aprendido tú mismo, ¿no? Y transmitirlo a todos los que nos están escuchando. Un placer hacerlo siempre con con todo el mundo, pero especialmente con vosotros. Sabéis el aprecio que os tengo. Gracias, Alfredo. Hasta luego. A vosotros.